Y contrario a Gustavo Petro, Javier Milei sí las tiene bien puestas. Claro, porque es que cada uno de los actos de Javier Milei, el presidente argentino, pues así lo comprueba. Sin miramiento alguno, sin compasión alguna, ni amiguismo de nada, echó a su canciller de una, se fue la señora Diana Mondino, por una razón absolutamente categórica. Esta señora, en la reciente votación en la ONU contra el bloqueo norteamericano al gobierno terrorista de Cuba, pues la señora, a contrapelo de Milei, votó a favor de acabar el bloqueo. Hágame el favor. Es decir, Milei me interesa un pepino, es mi presidente y la orden es que vote no para que siga el bloqueo. Y no, yo voto sí. Y así lo hizo, votó sí. Y más se demoró en votar sí cuando estaba por fuera la señora Diana Mondino. Pues ella ha salido en un Twitter a decir, no, fue un honor trabajar con el señor presidente Milei, pero era lo menos que podía hacer, porque usted era una infiltrada, señora, así de sencillo. Y Milei, en declaraciones varias que ha dado a medios internacionales, ha dicho que lo que hizo la señora puede considerarse como una gran traición, una traición al país, ir en contravía de la política de Javier Milei de lucha frontal contra aquellos dictadores, entiéndase Maduro, entiéndase Ortega, entiéndase los Castro en Cuba, y ahora con el que está Díaz-Canel. Clarito, el hombre dice, yo no, mientras yo viva y esté en un cargo de poder, no toleraré esa izquierda dañina, ese socialismo terrorista de todos estos países que tienen aguantando hambre a la gente. Muy bien por Javier Milei. Ya se ha conocido el nombre del reemplazo de la señora Diana Mondino, la infiltrada en el gobierno de Javier Milei, y es el señor Gerardo Wertheim. Él es el nuevo canciller de la República Argentina y pues ella estará rumiando su desgracia porque luego de votar a favor de acabar el bloqueo de los Estados Unidos, pues dijo, yo no, aquí no me va a pasar nada. Y sí le pasó, se fue del cargo, deshonrosamente se fue. En Colombia, en esa misma votación, pues era obvio que Colombia votara a favor de terminar el bloqueo, así lo dijo el mismo Luis Gilberto Murillo, fue un voto a favor. Hay que decirlo aquí, claro, la votación mayoritaria fue por acabar el bloqueo, pero eso no quiere decir que cuando hay mayorías exista la razón, no, no siempre las mayorías tienen la razón, no señor. Vamos a escuchar la siguiente nota para que entendamos por qué el video realmente del pueblo, del video, el bloqueo del pueblo cubano no es la razón del hambre, de la miseria que está padeciendo los isleños. No es el bloqueo de los norteamericanos a Cuba lo que causa, es la corrupción del pueblo cubano. Lo mismo que el pueblo venezolano, es la mano larga y negra de los socialistas que se roban lo público y someten a sus países a no poder ni siquiera respirar. María Elvira Salazar también, la senadora republicana de los Estados Unidos, ella es de origen hispano, también se pronunció al respecto y felicita claramente al presidente Javier Milei. En esta radiografía entonces entenderemos mejor cómo es el estado de cosas que se vive hoy en Cuba, para que ustedes tengan más claro, para recordar mejor la cartilla de lo que pasa allí en esta hermosa isla. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un presidente con pantalones. Sí, les hablo de Javier Milei, el presidente de Argentina, que volvió a poner en su lugar a los comunistas o voluprogres, como él los llama. Resulta que la canciller de Argentina le dio por votar a favor del fin del embargo de Estados Unidos en contra de Cuba en las Naciones Unidas, en una posición contraria a la del gobierno que representa de Javier Milei. Entonces el presidente argentino la despidió de inmediato.
La Argentina atraviesa un periodo de cambios profundos y esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales. En este sentido, nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales. Más claro, imposible. ¿Por qué Cuba está bloqueada económicamente? ¿Por culpa de Estados Unidos o por culpa de la dictadura? ¿Cuál es el bloqueo de verdad? Pues el del comunismo, de los Castro y del dictador de hoy, el opresor Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué en Cuba no se permite la realización de unas elecciones libres, transparentes y verificadas para ver si hoy en día el pueblo cubano quiere seguir viviendo en la miseria a la que está condenada por cuenta de la dictadura progresista y comunista? Las reacciones ante la posición firme de Javier Milei no se hicieron esperar en el mundo entero. Esto dijo la representante republicana fantástica de Estados Unidos, María Elvira Salazar. Acabamos de hablar con el presidente de la Argentina, el señor Javier Milei, y me dijo que él consideraba que era una traición lo que había hecho su canciller, la señora Diana Mondino, una traición a la Argentina en haber votado a favor de Cuba y en contra del embargo norteamericano en las Naciones Unidas. Traición es una palabra fuerte, pero esa fue la que utilizó. Por eso decidió despedir, expulsar, sacar de su puesto a la canciller Mondino. Le agradecemos muchísimo al presidente de la Argentina porque nuevamente se demuestra que él es el referente moral en este hemisferio. ¿Qué significa el referente moral? Alguien que está demostrando que con valores democráticos, con libertad y con economía de mercado se puede llevar prosperidad a los pueblos. ¿Ustedes cuál creen que es el verdadero bloqueo de Cuba? ¿El de Estados Unidos o el de la dictadura que ya completa 65 años? Los leo en los comentarios. En contraprestación de los defensores de la democracia, la libertad y los derechos humanos de los cubanos, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo votó así. De votar en contra del bloqueo a Cuba como una medida de principio, en contra de cualquier medida de sanciones unilaterales y extraterritoriales. Y vemos que el resultado son 187 países a favor, solo 2 en contra y una abstención. Los 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y la abstención de Moldova. Con ese tibio resultado de la burocracia internacional, el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró así. A su voto de bloqueo contra el pueblo noble y solidario de Cuba, el gobierno estadounidense añade una infamia adicional. Otra vez se hace acompañar en el voto negativo por Israel, el genocida de Gaza. Vergonzoso y doble prontuario criminal. El criminal es usted, señor Miguel Díaz-Canel. Las Naciones Unidas se equivocan. Y lo digo categóricamente, la culpa del bloqueo económico de Cuba es de la dictadura, de una revolución fallida y que en lugar de libertad y prosperidad solo trajo miseria, así como las dictaduras de Venezuela y de Nicaragua. En esos países no se respetan los derechos humanos, no hay democracia y tampoco libertad. El stand-up comedian folclórico de Venezuela, George Harris, explica de manera magistral y muy clarito cuál es el verdadero bloqueo económico que sufren las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Póngale atención. Hay más pendejos y huevos en Latinoamérica que todavía siguen creyendo en el... Es que el bloqueo es el que tienes en que no te deja pensar. Ustedes dirán, pero María Andrea, ¿por qué le da a Cuba y a Venezuela? Pues porque hay que entender que en eso es en lo que nos quieren convertir. Y porque hay que entender que el comunismo, el castrochavismo es real y lo único que trae es desolación, muerte, pobreza y miseria. Cuba necesita liberarse de la horrible dictadura y ahí sí se van a desbloquear. No es tan difícil de entender.